Bienvenidos son todos a la clase número 16 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. En la lección de hoy vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Este es el cuarto mensaje en la serie de 7 mensajes que reciben las iglesias en Asia Menor, a las cuales Juan le está escribiendo por mandato de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje a la iglesia de Tiatira está registrado en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 19, el cual vamos a estudiar verso por verso en el desarrollo de la lección de hoy. Es importante también que sepamos que esta lección en particular está compuesta por 2 partes porque es bastante los textos en este mensaje que se le da a la iglesia de Tiatira y no quería cortar simplemente para cumplir con un horario y como les mencioné anteriormente, la idea es que aprendamos a nuestro Señor Jesucristo a través de todas estas lecciones, así que no tenemos prisa para acuñar tanta información en tan poco tiempo. Así que hoy vamos a considerar la primera parte y el próximo martes concluimos con el mensaje a la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira era la menos conocida y la menos importante de las ciudades mencionadas en el libro de Apocalipsis. Estaba a unas 40 millas al sureste de Pérgamo, en lo que se conocía como la ruta postal romana. La ruta postal romana era una red de caminos y estaciones de relevo que fue establecida por el Imperio Romano para facilitar la comunicación y el transporte tanto de mercancías como de correspondencia a través de todo el imperio. Esta era una de las razones principales de cómo las cartas podían llegar a las iglesias a las cuales fueron escritas. Los romanos construyeron una extensa red de carreteras que estaban pavimentadas y también, dicen los historiadores, bien mantenidas, que conectaban las principales ciudades y las provincias del imperio. Estas carreteras lo que hacían era que permitían un desplazamiento rápido tanto de personas como de mercancía, bienes, productos y para todo tipo de comercialización. A lo largo de estas carreteras se establecieron también estaciones de relevo. Cada 15 a 20 millas había una estación de relevo y en esas estaciones de relevo se proporcionaban caballos frescos y alojamiento para los mensajeros y los funcionarios del Estado. Este fue un sistema que, imagínense, estamos hablando del primer siglo y ya eso estaba incorporado dentro de esa sociedad, un sistema de correo. Y lo usaban los civiles, pero en realidad el propósito principal por lo cual Roma construyó todas esas carreteras y toda esa facilitación de productos, de bienes, de mercancía, de comercialización, aunque todo eso se hacía a través de esas carreteras, el propósito principal era militar y también administrativo. ¿Por qué? Porque tanto los gobernadores como los emperadores se podían comunicar rápidamente en caso de emergencia. Esta ciudad hoy, Tiatira, se conoce como la ciudad de Akhisar y ahí tienen una imagen de a lo que se parece hoy esa ciudad. La ciudad no contaba con fortificaciones naturales, tampoco contaba con ningún tipo de protección y había sido conquistada por muchos reyes y diferentes ejércitos a lo largo de su historia. La principal deidad de Tiatira era Apolos, el que se le conocía como el hijo de Zeus. Si recuerdan, Zeus es el dios principal, el ídolo principal, debo decir, de Roma en aquel entonces. Apolos era considerado su hijo, pero también se le llamaba y se decía que él era el dios de la arquería, de la música, del baile, de la profecía,
de la verdad, de la sanidad, de la enfermedad, del sol, de la luz, y también ellos consideraban a Apolos como el dios más hermoso. La ciudad no tenía palacios, no tenía universidades y tampoco tenía templos en los cuales se adorara a César. Pero Tiatira era famosa por una cosa, los tintes. Y este era el lugar donde iban las personas a comprar ropa de colores y especialmente ropa púrpura. Según Hechos 16:14, cuando Pablo fue por primera vez a la región de Macedonia en su segundo viaje apostólico, ustedes deben de recordar, aquellos que han leído el libro de los Hechos, que la primera persona que se convierte fue una mujer de Tiatira llamada Lidia, vendedora de púrpura. Una característica particular de Tiatira como un centro comercial era que tenía muchas asociaciones de oficios, trabajadores de bronce, de cobre, curtidores, trabajadores del cuero, tintoreros, especialmente púrpura, trabajadores de lana y lino, habían panaderos, alfareros y los que comercializaban con los esclavos. Cada asociación comercial se identificaba con una deidad pagana en particular porque ellos decían que a la medida que ellos tuvieran un dios que ellos adoraban, pues ellos iban a prosperar, ellos iban a ser protegidos y esa deidad iba a preservar su prosperidad. Estos grupos, estas asociaciones se convirtieron en una estructura social muy poderosa con implicaciones tanto políticas como religiosas. Ellos organizaban banquetes en los que consumían la carne de animales sacrificados en honor a sus dioses, porque ellos decían que esa era la manera también que sus dioses los protegían. En Tiatira, como en todas las ciudades a las cuales Jesús se dirige a su iglesia en esa región, la religión estaba campante y esto presentaba un inmenso reto y serios problemas de índole social, político, de negocio, pero también de trabajo. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo podían entonces estas personas continuar ejerciendo su oficio, ganándose la vida, si no participaban de esas poderosas asociaciones que todas tenían una deidad y todas ofrecían sacrificios vivos y sacrificios de animales a sus dioses? Los líderes de la iglesia del primer siglo, también en Hechos capítulo 15, verso 29, nos dice allí que ya ellos habían establecido que todos los que habían creído en el Mesías se tenían o se debían de abstener de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y ellos dijeron allí que si alguno se abstenía de todo eso y si guardaba todas esas cosas, ellos estaban haciendo bien. Por lo tanto, los creyentes de Tiatira se vieron tentados a comprometer su fe en Jesucristo. Ellos pudieron haber dicho, bueno, uno tiene que ganarse la vida de alguna manera. Y seamos honestos, mis queridos hermanos, la decisión que ellos hicieran de unirse o no ser parte de una de esas asociaciones determinaba cuál sería su estado económico, cuál sería su estado social y cuál era su lugar en la sociedad. Por eso fue que me tomé el tiempo para darle ese contexto histórico, porque esto es lo que los creyentes en Tiatira están enfrentando. La tentación era intensa, brutal, para comprometerse con el sistema. Jesús conoce esto y él se identifica de entrada con esta iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Note que Jesús se presenta con un título imperial como Hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque si Apolos, como hijo de Zeus, era el ídolo de la ciudad, era como decir, el hijo de Zeus no se puede comparar con el Hijo de Dios. Por eso es que es la única vez en el libro de Apocalipsis que él se presenta como el Hijo de Dios. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Noten que Juan lo describe como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En la Biblia, los ojos y el corazón constituyen una zona simbólica del cuerpo humano que representa tres cosas particulares: el conocimiento, la voluntad y el juicio. Y estas son tres palabras aquí importantes: el conocimiento, la voluntad y el juicio, mientras que las manos y los pies constituyen una zona simbólica del cuerpo que se refiere más bien a la actividad y al comportamiento. El bronce bruñido era más fino que el bronce utilizado en la preparación de monedas. Por eso es que en la Biblia el bronce bruñido significa la pureza de las promesas de Dios y el poder purificador de su juicio. Los pies de bronce hablan de que el Hijo de Dios es el verdadero Señor de la asociación del bronce en la ciudad. Los ojos como de fuego escudriñan entonces corazones y mentes, como lo dice también en Apocalipsis capítulo 2, verso 23. En otras palabras, ningún motivo o agenda es encubierta delante del Señor. Y esto es consistente con Hebreos capítulo 4, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los que estaban sucumbiendo en la región en Tiatira necesitaban entonces recordar la omnisciencia del Señor resucitado. Ellos necesitaban volver a traer a la memoria que Él tenía conocimiento, que Él todo lo sabe, que Él conocía su proceder, que Él sabía la presión bajo la cual ellos estaban, que Él era superior a los ídolos que había en la cultura y en la sociedad, que Él era superior al hijo de Zeus, según ellos le llamaban Apolos. Él era superior, Él era el Hijo de Dios que se presentó a ellos con ojos como llama de fuego y pies ceñidos como el bronce. En otras palabras, el Señor sabía lo que estaban haciendo. Por eso es que luego en el verso 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una pregunta que surge aquí es: ¿cuáles son las obras que Jesús conoce? Noten, Él dice: yo conozco tus obras. Y eso no es una declaración inocente. Las 7 cartas comienzan diciendo que Jesús conoce sus obras. Por lo tanto, es claro que para Jesús nuestras obras son importantes, porque Él conocía las obras. Él sabía lo que estaban haciendo. Él sabía lo que estaba allí sucediendo. La pregunta también que nos tenemos que hacer entonces es:
¿A qué tipo de obras se refiere Jesús? Y aquí es donde el predicador legalista dice, Jesús se refiere a nuestra obediencia a la ley. Ellos dicen que hay que cumplir los mandamientos para complacer al Señor. Luego tenemos al predicador de obras, que dice, Jesús está diciendo aquí que necesitamos trabajar en nuestra salvación, hacer obras que demuestran cuál es nuestro arrepentimiento y que también nosotros somos gente que obedecemos, que seguimos las disciplinas espirituales. Ambas interpretaciones plantean preguntas incómodas como estas. Por ejemplo, ¿cuántas obras son necesarias para calificar? Otra pregunta que habría que hacer es, ¿qué pasa si descuido cumplir todos los mandamientos o algún mandamiento, pero aún más? Ambas interpretaciones no hacen más que promover obras muertas y el orgullo. En la Biblia hay dos tipos de obras nada más. La primera son las obras muertas y la segunda son las obras de fe. No hay más. Las obras muertas o las obras de fe. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre las obras muertas y las obras de fe? Bueno, las obras muertas de la carne conducen a la muerte, mientras que las obras de fe liberan a una vida abundante. Las primeras se basan en uno mismo, las segundas dependen del Espíritu. Por eso es que vivir por las obras de cualquier tipo de ley es muerte, porque la ley no es de fe. El propósito de la ley era que identificar el pecado, pero no transformar al pecador. El propósito de la ley era ponerle nombre al pecado, pero no transformar al pecador. Y el propósito de la ley era ministrar muerte. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Insistir en que debemos cumplir la ley del antiguo pacto o los mandamientos del nuevo es predicar obras muertas. Y por favor, sigan esta línea de pensamiento, porque esto es, primero, libertador y segundo, nos va a ayudar a entender cuáles son las clases de obras que Jesús conoce. Por eso es que un mensaje establecido y fundamentado en la ley o en la actividad humana siempre inflama el pecado y ministra condenación. Y el fruto de eso es que deja a la persona miserable. Por eso cualquier obra que se haga para demostrar salvación o completar la santificación también son obras muertas. ¿Por qué? Porque lo que revelan es la incredulidad en la obra consumada de la cruz. Mis queridos estudiantes, nosotros no tenemos que terminar nada de lo que Jesús comenzó. ¿Por qué? Porque por eso es que está consumado, está completo, está hecho. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:10 que en Cristo nosotros estamos completos. En Él tú estás tan salvado y tan santificado como jamás lo estarás. De hecho, la Escritura dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe y Él es el que nos ha perfeccionado. Hebreos capítulo 10, verso 14. Por lo tanto, no hay nada que tú y yo podamos hacer para mejorar lo que Él ha hecho. Las obras muertas, mis amados, es uno de los principios más básicos de la vida en Cristo. Y por eso es que se nos indica que tenemos que arrepentirnos de las obras muertas
y tener fe en Dios. Eso es Evangelio 1:01, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Esto es básico, sin embargo, muchos no lo entienden. Ese es el Evangelio 1:01, súper básico. Estar intentando cumplir la ley o hacerse santos por sí mismo es lo que termina drenando a las personas y alterando el desarrollo natural y orgánico en la vida en Cristo. Por eso hay tanto creyente, mis amados hermanos, que parece que nunca dan la talla, que algo les falta, que si oraron 2 horas, pues no pueden ser 2 porque Dios tiene y quiere más de mí para que yo me santifique más. Y así viven toda una vida como si siempre hubiera una necesidad, como si hubiera un déficit en su vida. Y esto, mis amados hermanos, los lleva a un desgaste tanto emocional como físico, y también no disfrutan la realidad espiritual y todo lo que han recibido en Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras muertas los están matando. Han olvidado que en el reino todo es gracia. Y si es por gracia, Pablo dice en Romanos 11:6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así que tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. Esas no son las obras de las cuales Jesús está hablando aquí. La otra obra que hay en la Biblia es las obras de fe. ¿Pero qué son las obras de fe? Las obras de fe son las que hacen los que aman. Por eso, la palabra amor aparece 4 veces en las 7 cartas, y en 3 de esas ocasiones Jesús se refiere a su amor. Noten que a los creyentes de Éfeso, a los de Filadelfia y a los de la Odisea, Jesús habló de su amor, pero los de Tiatira eran conocidos por su amor. Por eso él dice, yo conozco tus obras, y luego dice, tu amor. La palabra para amor ahí es la palabra agape. Agape es el amor que el Espíritu, dice Pablo en Romanos 5:5, ha derramado en nuestros corazones. No es una clase de amor que humanamente se puede producir. El amor de Dios, lo único que puede hacer en nosotros es ser manifestado. Por eso la iglesia en Tiatira era una iglesia que conocía el amor de Dios, pero no solamente eso, era una iglesia que lo compartía activamente con otros hermanos y personas más. Por eso es importante establecer el orden correcto. No es nuestro amor, no es nuestra fe, no es nuestro servicio lo que impresiona al Señor. Nos convertimos en personas creyentes, congregaciones reconocidas por el Señor cuando somos impresionados por su amor, por su fe y por su servicio. Por eso Jesús reconoce a los de Pérgamo por no negar su fe, y algo muy parecido es lo que está sucediendo en esta iglesia de Tiatira. El amor no es algo que se puede fabricar. El amor solo se puede recibir. Escuche bien, el amor solo se puede recibir. Yo he escuchado creyentes a través de mis 39 años en el Señor, 38 pastoreando. Pastor, ¿qué tengo que hacer para llenarme más del amor de Dios? Pastor, ¿qué tengo que hacer para yo sentir el amor de Dios en mi vida? Y digo, nada, recibirlo.
porque ya fue derramado. Ya fue derramado. No es que va a ser derramado. No es que tienes que orar 5 horas para que se derrame. No es que tienes que ayunar para que el amor te llene. No. Pablo dice, ha sido, fue, ya sucedió, pasó. ¿Cuándo pasó? Cuando aquel bendito día, por la fe, recibiste ese regalo de Dios en Cristo Jesús y por gracia has sido hecho heredero de toda esa bendición espiritual que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿por qué todavía no lo siento? Porque no es un asunto de sentimiento, es un asunto de fe. La fe recibe lo que por gracia Dios nos otorga. Por eso es que el amor no se puede fabricar, no se puede manufacturar. Usted no puede esforzarse para que el amor de Dios lo llene. Usted lo tiene que recibir. Y aquellos que reciben el amor de Dios no pueden evitar compartirlo. Para esta iglesia en Tiatira, mis amados estudiantes, esto fue una revelación radical. Radical. ¿Por qué? Porque ese era el testimonio que ellos estaban en Tiatira. Ellos habían conocido el amor de Dios y como consecuencia Jesús reconoce su amor, sus obras, su paciencia y su fe. Así que, ¿cuáles son las obras que al Señor verdaderamente le importan? Esa es una pregunta que todo hijo de Dios se debería de hacer. Y la respuesta es bíblica. La única obra que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Pero eso no es una conclusión mía. Es lo que Pablo dijo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿cómo? Por el amor. Todos nosotros, mis queridos estudiantes, hacemos obras de diferentes tipos. Y no deberíamos impresionarnos de que las iglesias del libro de Apocalipsis hicieran obras, sino lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de obras eran. ¿Fueron obras de muerte o fueron obras de fe? Y Jesús reconoció las obras de 5 iglesias, pero las obras de los de Tiatira llevaban las marcas inconfundibles del amor y de la gracia del Señor. El verso 19 dice algo que también es aún más poderoso. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Imagínense, no solamente ellos estaban haciendo obras de fe, manifestándolas a través del amor, del servicio, de la fe y de la paciencia, sino que Jesús le dijo, ustedes están aumentando. Ustedes están haciendo mayores obras ahora que cuando comenzaron. Por lo tanto, los creyentes de Tiatira estaban creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se estaban volviendo cada vez, más fructíferos. Y es aquí, mis amados estudiantes, donde tenemos que entender este principio de edificación. Y es donde a veces los creyentes inmaduros, los creyentes con mentalidad carnal, oyen algo como lo que yo estoy diciendo y dicen, ¿tú ves? Ya yo no tengo que hacer nada más. No me tengo ni que congregar. No tengo ni que orar. Yo no tengo que hacer absolutamente nada porque ya el Señor lo hizo completamente todo. Y aquellos que tomaron el curso del diseño de Dios para el hombre conocen a profundidad que eso no es así. Pero para efectos de esta clase de hoy, noten que estos creyentes fueron reconocidos por sus obras. Pero Jesús identifica que ellos también, al pasar del tiempo, sus obras eran mayores que al principio. ¿Y cómo sucede eso?
porque crecer en la gracia de Dios no es automático. Y ahí es donde muchos creyentes comienzan fuertes en la gracia antes de ser seducidos por obras muertas. Y empiezan a escuchar predicadores legalistas. Y empiezan a escuchar predicadores por obras. Y empiezan a leer libros de disciplina espiritual, lo que hay que hacer, las fórmulas para recibir milagros de Dios, las fórmulas para estar ungido, las fórmulas para echar fuera demonios. Y aquello que comenzó orgánico, natural, que vino a ser parte de esa nueva vida, termina convirtiéndose para esos creyentes en una obra muerta. Empiezan a escuchar requisitos, reglas, leyes, por ejemplo, como a los Gálatas, o se empiezan a ir detrás de gente para sentir sensaciones y les pasa como a los de Éfeso. Ya entonces pierden su primer amor. Eso no fue lo que le sucedió a los de Tiatira. Ellos comenzaron bien, pero iban mejor. Noten bien. Ellos comenzaron bien e iban mejor. ¿Sabe cuánta gente quizás comenzó con usted en el Señor aquel bendito día cuando usted respondió? ¿Y cuántos en el camino se cansaron, se agotaron, se desviaron, se confundieron? Están en una cantidad, tienen una telaraña en la cabeza porque no conocen los principios básicos y fundamentales de la gracia del Señor en Jesucristo. Ellos creen que la gracia se la dieron a Calvino, en serio. Ellos creen que la gracia se la dieron a los maestros de la gracia. La gracia es alguien. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Por lo tanto, ¿cómo crecemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Crecemos a medida que descubrimos más de la bondad de Dios y de Jesús, su Hijo. A la medida que Cristo está siendo conocido y a la medida que nosotros descubrimos más la bondad de nuestro Dios, aprendemos a crecer en la gracia. Y eso fue lo que hicieron los creyentes en Tiatira. Ellos hicieron a Cristo el Señor su ocupación principal. Ellos mantuvieron sus ojos fijos en el Señor y se negaron a ser distraídos de eso. ¿Cómo nos hace entonces fructíferos la gracia? A medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, llevamos su fruto de forma natural. Por eso es que no es el fruto nuestro, es el fruto del Espíritu. Yo no produzco fruto, yo manifiesto el fruto del Espíritu en nosotros. Note bien, el fruto es la expresión natural de la vida que nos gobierna. Cuando no es la vida del Espíritu, no puede haber fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto que hay? Las obras de la carne. Por lo tanto, a la medida que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, algo maravilloso pasa. Él comienza a expresarse a través de nuestro comportamiento. Algunos dicen que el crecimiento es el resultado de estudiar mucho o de una disciplina personal de esas que usted tiene hasta callos en las rodillas. Pero ¿cuándo fue la última vez que un árbol empujó para que el fruto se diera? Nunca. El fruto es la consecuencia natural de un árbol que tiene vida. No hay otra. De un árbol que tiene vida. ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural. El crecimiento es lo que sucede cuando te alimentas de la bondad de Dios. Note bien, el crecimiento es lo que sucede cuando te alimentas de la bondad de Dios, cuando comprendemos cuánto nuestro Padre Celestial nos ama.
Es desde allí, mis queridos hermanos, que podemos comenzar a editar las experiencias difíciles de la vida y creer que la razón por la cual estás en el planeta se cumplirá. Tú estás aquí por un propósito y para un propósito. Que las cosas que has vivido no definen quién tú eres. Que las cosas que has experimentado no determinan hasta dónde puedes llegar en el Señor. Por eso es que Jesús les dice, yo conozco tus obras postreras y tus obras postreras son más que las primeras. Jesús no le está diciendo tienes que esforzarte más, tienes que trabajar más, tienes que trabajar con más ganas, tienes que disciplinarte más, tienes que ser más duro contigo mismo. No, Jesús lo que le está diciendo es, ustedes han conocido el amor genuino de mi Padre y ustedes están creciendo en fe, en paciencia y en servicio. Mis amados hermanos, el mantenernos ocupados tratando de satisfacer principios y leyes y reglas y fórmulas y lo que aquel otro dijo y lo que el otro se inventó y lo que aquel se les reveló, te va a mantener bien ocupado y a la misma vez estéril. Por eso es que el ministerio de la gracia de Dios es lo que nos capacita para hacer mucho más de lo que podríamos haber logrado por nuestra propia cuenta. Eso fue lo que dijo Pablo. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Aquí es donde la gracia es un golpe contra el orgullo humano. Porque el orgullo quiere gloriarse de que la razón por la cual Dios te usa es porque oras mucho, o porque eres un fiel diezmador, o porque no falta, tú eres de los que no falta. O porque tú lees mucho y conoces griego y sabes de cuánto tema. Pablo dice, señores, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Si alguien se puede gloriar, soy yo. Pero descubrí que todo lo que he logrado, detrás de todo eso, hay un misterio. Y es la gracia de Dios operando en mí. Mis amados, de la misma forma, ninguna iglesia en Asia comprendió mejor la gracia que los creyentes de Tiatira. Y ninguna otra iglesia fue reconocida por hacer más de lo que empezaron. Ninguna. No hay una congregación a la cual Jesús le dijo, las obras de ustedes postreras son más que las primeras. Solamente a esta congregación. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Note bien, una iglesia reconocida por su amor, sus obras, su fe, su servicio y su paciencia, Jesús ahora le está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El predicador legalista, el maestro legalista, el lector legalista que todavía tiene el filtro de ver a Dios como un legalista, que la vida se vive basado en leyes, piensa que el Señor aquí lo que está diciendo es, yo tengo una libreta donde todo lo que tú has hecho mal te lo voy a sacar. Eso no es lo que está diciendo. Dios no está sentado en el cielo escribiendo faltas junto a tu nombre cada vez que cometas un error. ¿Cómo sabemos eso? Porque el amor no mantiene un registro de ofensas. ¿Vio?
¿Sabe cuántos creyentes están diciendo, yo sé que aquel día el Señor me las va a sacar todas, me las va a sacar todas? Y algunos hasta sueñan de que le van a poner una película y en la película el Señor le va a sacar todo. Mis amados, el amor no mantiene un registro de ofensas. Mire lo que dijo Pablo. No exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Pero el amor no se queda en silencio. El amor tiene que responder cuando algo está en peligro. Por eso cuando Jesús le dice a esta iglesia, tengo algunas cosas contra ti, es como decirle, hay algo de lo que necesitamos hablar. Hay algo que necesitamos trabajar aquí. Por eso es que el amor, o aquí esto es un acto de amor, no de condenación. Es un acto de amor, no de condenación. Es como si el Señor le estuviera diciendo, porque te amo, necesitamos tratar este asunto antes de que te hagas daño a ti misma. Mis amados, ¿qué asunto necesitaba Jesús tratar con su iglesia en Tiatira? El tema de una problemática mujer llamada Jezabel. Por eso es que él identifica rápido de qué era que él quería hablar con ellos. A través de la historia se le ha dado diferentes interpretaciones a quien pudo haber sido esta mujer Jezabel. Unos dicen que era la esposa del pastor de la iglesia en Tiatira. Otros han dicho que era Lidia, ¿se acuerdan? La que se convirtió, que de alguna manera se descarrió y esta se convirtió en Jezabel allí en la iglesia. Ningún tipo de evidencia para eso, pero la ocurrencia de la mente humana es impresionante. Algunos han dicho que no era una persona, sino una metáfora para instituciones corruptas o la iglesia apóstata. Otros dicen, y más bien los que en el tiempo de la Reforma, que Jezabel era la iglesia católica. Hoy en día hay otros que están enseñando que Jezabel representa aquellas iglesias que predican un evangelio de prosperidad o que defienden los matrimonios del mismo sexo. Y aunque todo esto son especulaciones provocativas, a mí me parece que todo lo que hemos aprendido aquí nos ayuda a entender qué fue lo que Jesús quiso decir. La explicación más simple es la más probable. Jesús estaba hablando sobre una persona real que profetizaba como Balaán, pero que también tenía una falsa doctrina como los nicolaitas. Por eso es que el contexto es importante. Que alguien sea un falso maestro, eso nada más puede ser suficientemente peligroso para una congregación en una generación. Pero que alguien que sea un falso maestro también profetice es 2 veces más peligroso porque entonces le da credibilidad ante los ojos de la gente lo que esa persona está diciendo. La pregunta que también hay que hacer aquí es, ¿era una verdadera profetisa ella? No, no lo era. ¿Cómo lo sabemos? Ella era una falsa, era una impostora. ¿Cómo sabemos que no era una persona que se equivocó en una profecía? Porque Jesús mismo lo dice. Ella dice, ella misma se llama profetisa. Él no dijo, es mi profetisa. Él no dijo, es una profetisa. Él dijo, ella misma se dice profetisa. Por lo tanto, ella operaba en lo falso, como la esclava adivinadora que se encontraron los apóstoles en la ciudad de Filipo. Lo dice así: cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Por lo tanto, falsas profecías sumadas a falsa enseñanza equivalen a una mala influencia en la iglesia de Tiatira. Y por eso es que Jesús quiere tratar con esta iglesia. Otra pregunta que hay que hacer es, ¿se llamaba verdaderamente esta mujer Jezabel? Lo más seguro, no. Su nombre
es probablemente metafórico. ¿Por qué? Porque la Jezabel original fue la mujer más malvada en la Biblia. Ella era una pagana, adoraba ídolos y corrompió a su esposo israelita, que era el rey Acab, junto también con una gran parte de la nación de Israel, y todo eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10. Cuando Jezabel aparece en el escenario de la Biblia, ¿qué es lo que se presenta de ella? Que ella estimuló la adoración a Baal. Note bien. Y eso significó que se hacían sacrificios de niños, asesinatos, llevaba a la gente en esclavitud, se ofrecían sacrificios a Baal. Y esta profeta masacró a los profetas del Señor, pero también intimidó de una manera impresionante a Elías. Cuando el esposo de ella murió, de Jezabel, ella gobernó efectivamente el país como una tirana, dice la Escritura, durante 10 años que fueron completamente oscuros. Por eso es que el nombre de Jezabel se convirtió en sinónimo de seducción, idolatría y muerte. Era una forma, y esto es parte del vocablo, como cuando uno le dice a una persona, este hijo del diablo. No quiere decir que es hijo del diablo. Lo que quiere decir es que está mostrando unas características, está mostrando un comportamiento que no es consistente con la naturaleza de Dios. Esta mujer que se llama Jezabel, eso es una representación de que lo que esa persona estaba haciendo era seducción, idolatría y muerte. Pero, y es aquí donde el contexto es importante, cuando Jesús, con ojos como llama de fuego, usa este nombre para describir a esa falsa profetisa en Tiatira, está utilizando ¿qué? El lenguaje más fuerte que ellos pudieran entender, que allí había un peligro que había que tratar con él. Era diciéndole, cuidado con esta mujer. Otra pregunta es, bueno, que sea una falsa profetisa porque se equivocó, ¿significa eso que era una creyente? Tampoco. Al darle el peor nombre de la historia, Jesús nos deja saber aquí, sin duda alguna, que esta mujer estaba lejos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque su fruto reveló que era una falsa profecía. La medida para esto es segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, donde él dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Ella estaba cautiva al pecado. Seguía el camino de Balaán y sus ojos estaban llenos de adulterio. Por lo tanto, Jezabel no era una cristiana confundida, era una serpiente en el jardín que estaba transgiversando la palabra de Dios y tenía que ser detenida. Si ella no era creyente, ¿cómo entró a la iglesia y estaba enseñando? Por la puerta del frente, por donde entra todo el mundo. Por eso es que no deberíamos de concluir que Jezabel era creyente simplemente porque estaba en una congregación. Tampoco deberíamos de pensar que los creyentes de Tiatira cometieron un error al dejar entrar a un pecador por la puerta. ¿Por qué? Porque a la congregación vienen todo tipo de pecadores y personas imperfectas. El problema no era que ella entró. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Tiatira? Que la iglesia permitió que una falsa profetisa enseñara un mensaje destructivo. Definitivamente ella pasó como lobo disfrazada de oveja. Definitivamente ellos creyeron que era creyente. Pero todas las evidencias muestran que no. Cuando nosotros estudiamos la historia del rey Acab
Y vemos también la reina Jezabel. Cuando estudiamos esa historia, allí se revela el daño que se puede causar cuando el pueblo de Dios no confronta a una personalidad dominante, a una persona que establece su propio criterio. En Tiatira, la iglesia toleró a una falsa profetisa y algunos de los creyentes estaban siendo ¿qué? Seducidos por su falsa enseñanza. La pregunta que también surge allí es, ¿por qué la toleraron? Y aquí es donde solo podemos especular, porque Jesús no dice por qué toleraron. Pero podemos quizás pensar que se intimidaron, porque Elías fue intimidado. Elías oyó y salió corriendo para una cueva. Elías fue intimidado por la Jezabel original. Tal vez su personalidad imponente, dominante, quizás la forma en cómo comunicaba, quizás tenía ese carisma que tiene mucha gente para engañar a otros. Quizás esta gente le tomó miedo. Pero ¿saben quién no le tenía miedo? Jesús. Jesús no le tuvo miedo a esta mujer porque el Hijo de Dios con ojos como llama de fuego se iba a encargar de esta perversa Jezabel. Verso 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué era lo que hacía esta Jezabel? Allí lo dice, estaba seduciendo a los creyentes al adulterio, tanto espiritual como literalmente. Al igual que Balaam, esta mujer estaba llevando al pueblo del Señor a la adoración de ídolos y a la inmoralidad sexual. Jezabel estaba promoviendo todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los templos paganos y en las fiestas a los ídolos se promovía todo tipo de inmoralidad. Y este era uno de los problemas que estaba enfrentando los creyentes en Pérgamo. Pero aún era un problema mayor en Tiatira. ¿Por qué? Porque en esta ciudad había un inmenso número de asociaciones comerciales, como lo vimos al principio. Esas asociaciones de tintoreros, trabajadores de lana, trabajadores de lino, trabajadores de cuero, curtidores, alfareros, panaderos, broncistas, traficantes de esclavos. Si ellos querían trabajar o querían tener un negocio en Tiatira, tenían que ser parte de una de estas asociaciones. Y al ser parte de una de esas asociaciones, los colocaba en una posición extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque entonces, al ser parte de la asociación, tenían que ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Y cómo comenzaban y terminaban esas fiestas de esas asociaciones? Sacrificándole a los ídolos, y se caracterizaban también por el desenfreno y la inmoralidad sexual. Así que un creyente que se negaba a participar en la ceremonia de una de esas asociaciones, lo que estaba cometiendo era un suicidio comercial. Si no podía trabajar, pronto se iba a encontrar sumido en la pobreza y en las dificultades. Noten que en Pérgamo la vida del cristiano estaba amenazada por el culto imperial, pero en Tiatira lo que estaba en juego era su sustento diario. ¿Cómo sobrevivieron los creyentes que no participaban en esas asociaciones? Ellos ocuparon empleos poco calificados que los mantenían fuera de las asociaciones, pero que apenas le permitían poner comida sobre la mesa. En otras palabras, estaban pasando necesidades. Ahora, colóquese en esa posición. Ubíquese en esos zapatos. Usted está desplazado de la sociedad. Por causa de su fe en el Señor, usted decide no asociarse ni trabajar para ninguna de esas asociaciones. Por lo tanto, se va a ganar la vida ganándose una miseria
Y de repente aparece esta persona con un mensaje. Esta persona aparece diciéndole, pero es que Dios no quiere que tú te mueras de hambre. ¿Cómo es que vas a sufrir? ¿No tienes fe? ¿Cómo es que tú vas a permitir que tu familia tenga necesidad? Únete, comienza ese negocio de bronce, comienza ese negocio de púrpura, comienza ese negocio de comercializar productos. Después de todo, esos son sacrificios a los ídolos. Dios no va a hacer nada con eso. Dios no quiere que tú pases hambre. Imagínese la presión que se tiene que haber sentido allí. Asociarse era equivalente a participar en fiestas idolátricas, pero también acostarse con prostitutas en las fiestas. Todo lo que ellos habían dejado del paganismo, todo lo que ellos, los judíos que se habían convertido, que no practicaban, de repente se encuentran en un laberinto y muchos de ellos deciden sufrir por causa de Jesucristo que mezclarse con esos idólatras. Sin embargo, algunos le prestaron oído. La pregunta que también surge allí es, ¿estaba predicando Jezabel el mismo mensaje que los nicolaitas? Y con esto terminamos. Esencialmente sí, pero con un énfasis mayor en el aspecto sexual. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en Pérgamo los nicolaitas incitaban a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Eso lo vimos en Apocalipsis 2:14. Pero con Jezabel el orden estaba invertido. Ella enseñaba y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto sugiere que la inmoralidad sexual era una preocupación mayor para los creyentes en Tiatira. En el primer siglo, la adoración de ídolos era sinónimo de promiscuidad sexual. Por eso los ritos de fertilidad, la prostitución en los templos y las orgías eran parte inherente de las ceremonias paganas. La fornicación era común, mientras que la castidad era una virtud desconocida que solamente era practicada por los creyentes. Así que Jezabel, Jesús la identifica como una seductora y una tentadora que llevaba a los creyentes a la inmoralidad sexual. Así que a través de su enseñanza, ella estaba influyendo, arruinando familias y matrimonios, pero los de Tiatira no hicieron nada. Por eso es que Jesús les dice, tengo algo contra ustedes que están tolerando a esta mujer llamada Jezabel, que se dice a sí mismo ser profetisa. Así que Jesús, ¿cómo aparece aquí? Aparece como un esposo confrontando a un galán que estaba coqueteando con su esposa. Aquí Jesús no aparece con mano suave ni manso. Aparece con ojos como llama de fuego. Yo sé lo que está pasando. Y aparece con pies de bronce bruñido. Esto será juzgado y purificado. Por eso, mis amados hermanos, es que en este verso 25, él dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es aquí donde vamos a continuar en la próxima semana
para que veamos cómo el Señor trató con esta situación en la iglesia de Tiatira. Mis amados, es el contexto el que nos ayuda a entender lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia, que por extensión, 21 siglos después, nos los está también diciendo a nosotros. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando se introducen enseñanzas, cuando se permiten profecías falsas, cuando se mezcla el mensaje de la ley y de la gracia, cuando no hay una claridad y un entendimiento de lo que son obras de fe, cuando se permiten que personas por personalidades dominantes controlen, manipulen a la iglesia del Señor, Jesús aparecerá a corregir lo deficiente. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.